¿Cómo están, amigos? Los saluda Elsa Iturriaga desde la mesa de conducción de Congreso Televisión. Y continuando con nuestra programación, vamos a dar pase en estos instantes a la Comisión de Fiscalización que sesiona de manera extraordinaria. Los miembros se encuentran reunidos en la sala 1 del edificio Víctor Raúl Haya de la Torre. El tema, como ya se sabe, es precisamente la investigación que continúa respecto de las agendas de la primera dama y presidenta del Partido Nacionalista, Nadine Heredia Alarcón. Para el día de hoy se ha fijado la presencia como invitados de la congresista Marisol Pérez Tello. Ella también tuvo un grupo investigador sobre diversos temas que involucraban de igual forma a la primera dama. Figura además en la lista de invitados Flor de María Díaz Honores por el mismo tema de las agendas. Veamos. Suma a todos los supuestos que nosotros incorporamos para el tema de la presunción de lavado de activos. O sea, no se olviden que el lavado de activos para nosotros se configura a partir de un montón de hechos, pitufeo, que no habían pagado tributos. Por eso es que el tipo penal que se aplica en esa época es evasión tributaria. Entre esos la primera. A mí me parece que esa es una... ¿Por qué lo cito? Porque entiendo que en estas famosas agendas, que además ya se ha reconocido que sí pertenecieron a la señora Heredia, se hace referencia a un pedido a Nicolás Maduro, pedir a Nico financiamiento para, y entre las cosas que figuran ahí está la primera. Entonces yo sí creo que es importante descartarlo. No puede simplemente tratarse de una referencia distinta, puede ser alguna otra cosa, pero yo sí creo que ahí hay una cosa que para fines de su investigación es importante descartar, ¿no? Independientemente de la investigación penal que deberá darse en Fiscalía en el tema de lavado de activos por otros supuestos y para un grupo bastante mayor, ¿no? Y el otro tema, presidente, y aprovechando que está el congresista Gastañudí, lo digo con toda tranquilidad, fue el tema de Todograf, ¿no? Puntualmente. En el tema de Todograf quedó claro, porque además yo tengo que respetar el dicho de las personas, que tanto el titular actual, los titulares actuales, registrales, como la señora Heredia negaban la existencia de un documento de verdadero propietario y obviamente nosotros tenemos que partir de la premisa de que eso es. Ambos decían que ese documento no existía, aun cuando el señor, uno de los testigos, el señor en fin, todos conocen, daré el nombre, había señalado lo contrario, había presentado un documento, ese documento era una copia y las partes, el señor Gastañudí y la señora Rosa Heredia, decían que lo presentado por el señor Jorge Paredes Terres carecía de valor, así que nosotros dimos por sentado que no teniendo prueba en contrario eso era así. Lo que no se acreditó, y en todo caso eso quedará también pendiente, es la forma de pago, ¿no? Fue pago en efectivo y no se acreditó la fuente, el origen de ese pago, que por supuesto estando acá y siendo parte del congresista Gastañudí es mucho más fácil, ¿no? Porque no era tampoco parte de la investigación, eso salió como un conjunto de elementos que nos permitieron entender la relación que existía entre Martín Belaúnde y el poder, de la cual presuntamente él se aprovechó y se lo permitieron para alcanzar los niveles de acceso a gobiernos regionales que alcanzó, presidente. Esos son los dos temas que de alguna manera quedaron pendientes y que, sumados a otros, que los voy a mencionar solamente para que, si usted considera que hay alguno, se incorpore adquisición de Logo La Primera y financiamiento de Logo La Primera, el financiamiento de las empresas editoriales de La Primera, que ambos ya los hemos mencionado, Centros Capilares, que tuvo un contrato con la señora Heredia. Ese contrato digamos, está acreditado, es parte del habeas corpus original. Sin embargo, el señor Chan, que era el gerente de la empresa Centros Capilares, declaró que él nunca había visto un centavo, que nunca había pagado, que no había plata. Por supuesto, el dicho de una persona no es suficiente. Corroboramos eso con los movimientos bancarios y no había plata que aparentemente justificara ese pago. El pago se hizo, efectivamente, en las cuentas de la señora Heredia. Sí hay un ingreso. Lo que no se sabe es la fuente. Y eso se suma la afirmación del señor Belaúnde en la última interrogatorio que tuvimos con él, en la última citación, en la que él dijo que todo esto era simulado, ¿no? Ante una pregunta insistente del congresista Mauricio Mulder,
volvió a señalar que ese contrato y todos los demás, incluido Autograph, eran simulados. Entonces, ese es un tema que yo creo que por el honor de las personas vinculadas debe aclararse, presidente, sin que se considere que esto es atribuirle responsabilidad a nadie. Estamos acá todos buscando la verdad. Entonces, es primera, centros capilares, ¿de dónde salió la plata? Autograph, ¿de dónde salió la plata? Aportes. Nosotros solamente entrevistamos a la gente que pasó investigada, y de esa gente que pasó investigada, tanto Martín Belaúnde Locio como Arturo Belaúnde Guzmán negaron el aporte que existe en la OMPE. Nosotros no hemos investigado aportes, no corresponde. Pero ellos dos que eran investigados, en relación con su vínculo con el Partido Nacionalista, negaron la existencia de ese aporte. Pero esa plata existió. Entonces también es importante que se explique de dónde salió. Y si no fue fuente estatal, que creo que no lo fue, y fue otra, cualquier otra, bueno, ¿de dónde salió? Para descartar lavado de activos. Por eso es que nosotros apuntamos al lavado de activos en forma de evasión tributaria. Y la disposición del dinero en efectivos fue solamente una referencia, porque nosotros no pasamos investigada, por ejemplo, a la señora, a la amiga de la señora Heredia, la señora Rocío Calderón. No la pasamos investigada porque los argumentos la vinculaban con OCE, y cuando se evaluó todas las actas, en todas las sesiones en las que participó la señora, en realidad no había nada relacionado al caso, lo que no significa que no se haya mencionado más de una vez, y ese ha sido el sentido de muchas de las preguntas del congresista Tapia y del congresista Mulder dentro del grupo, dentro del seno de la comisión. Bueno, este dinero que se movía, ¿de dónde salía? También es un tema que nosotros simplemente mencionamos para que el fiscal pudiera tener elementos de juicio de lo que se había desprendido de la investigación. Los demás temas, el pago de los servicios de hospedaje, no vinculan a la señora Heredia. El uso de personas del entorno personal y comercial para constituir empresas y hacer pagos lo vincula en relación a la empresa Autograph solamente. Las rectificaciones tributarias sí son una constante, presidente. Y yo sí le recomendaría que revisara de todas las personas que ustedes investigaran si han habido rectificaciones tributarias, porque para configurar el delito de lavado de activos en forma de defraudación tributaria no tiene que haberse hecho una investigación. Simplemente tiene que acreditarse el supuesto que configuraría el delito. Es decir, tiene que probarse que una persona debió pagar impuestos y no los pagó. Y si, por ejemplo, Belaúnde Locio declaró en el año que fue, o sea, en el año en el que se supone que hizo los pagos, una cantidad equivalente creo que a 70.000 soles, 2006, y luego le subió 270.000 en una rectificación, justo en la fecha en la que fue la investigación fiscal sobre el lavado de activos, algo está raro, pues, ¿no? O sea, yo sí creo que eso hay que investigar. Todas las rectificaciones tributarias del señor Belaúnde Locio coincidieron con el inicio de la investigación por lavado de activos a la señora Heredia. Y eso hay que aclararlo, porque aun cuando es una conducta imputable a un tercero, que es el señor Belaúnde Locio, las coincidencias temporales y la necesidad de explicar de dónde sacó plata para pagar determinadas cosas, nosotros creemos que deben ser aclaradas. Entonces sí creo que el tema del levantamiento de la reserva tributaria, para cruzar eso, el comportamiento tributario, sí me parece muy importante, ¿no? Con relación a su investigación. Y luego las denuncias periodísticas que nosotros tomamos como una verdad periodística, pero que tendrían ustedes que investigar, las tarjetas de crédito, los contratos con la empresa OES y desbalance patrimonial, que al no ser parte de nuestra investigación como la utilización de los gobiernos regionales para beneficio propio, simplemente dejamos como elementos de juicio para que el fiscal investigara. Eso es, presidente, lo que me parece que puede ser utilidad, y estamos dejando sí expresamente constancia que el tema tributario hay que revisarlo. Lamentablemente para eso se necesita un requisito formal, que es el pase investigado. Evidentemente eso tiene que tener un sustento en algo que ustedes estén buscando concretamente. Es lo que tengo que decir, presidente. Bien, muchas gracias, congresista. Yo quería hacer algunas como repreguntas. Ustedes tuvieron ocasión de entrevistar a Martín Belaúnde Guzmán, y usted dice que de algún modo de allí salían fuentes económicas para la rotativa, para algunos manejos. ¿Llegaron a preguntarle a él esa disponibilidad de dinero o procedencia del dinero? Nosotros entrevistamos al señor Arturo Belaúnde Guzmán, al padre de Martín Belaúnde, por Skype. Siempre además tuvo, y eso tengo que decirlo, mucha disponibilidad a responder las preguntas. Incluso la segunda respuesta fue por escrito, ¿no? Después, cuando ya se le pasó a investigado, fue por escrito. En el caso de él no quedaron dudas directas, por eso es que
a él no hemos recomendado una investigación directa, como en el caso de las demás personas. Obviamente tendrá que ser parte, y si la Fiscalía detecta que hay algún tipo de situación, podría perfectamente incorporarlo en una investigación. Pero nosotros teníamos con el señor Arturo Belaúnde Guzmán 3 dudas. La primera, si efectivamente había contratado o no con la señora Heredia, lo que él afirmó, con lo cual para nosotros ese tema quedó cerrado. En el tema del contrato que él había hecho, el primer pago que él había hecho y el contrato que hizo, saludo por supuesto por su intermedio al congresista Eguren. El primer pago fue la razón por la cual nosotros invitamos al señor Belaúnde Guzmán. Se contactó por Skype y nos explicó que la historia del Diario 1 era una la de él y otra la de su hijo, y que él no tenía nada que ver con eso. Entonces, esa fue la respuesta que nos dio, ¿no? Que él podía responder por cualquier cosa a partir de que él había asumido la administración. Y efectivamente, a partir de que él asume la administración es otra la historia. Lo otro que él nos dijo es que él no había hecho nunca ningún aporte y que nadie se lo había preguntado. Y de hecho fue además una respuesta un poco a una pregunta, pero que era evidente que él quería aclarar ese tema. Y lo otro que nos dijo, que también fue muy útil, fue que, para cerrar ese tema, que él sí había contratado con la señora Heredia y que no había habido un desembolso al 100%, pero que él afirmaba que ese contrato se había hecho y que él no tenía nada que reclamar sobre ese tema, con lo cual ese tema para nosotros dejó de ser un tema de investigación. Y quedaron esas 2 dudas. El tema de qué había pasado antes, es decir, si efectivamente financió o no a su hijo. No se olviden que nosotros tuvimos una última entrevista con el señor Belaúnde Locio ya a puertas de terminar la investigación, y lo que él dijo fue, él cerró diciendo, lo pagó mi padre, y ya sobre eso su padre no quiso contestar, ¿no? Ya no, al no haber pasado investigado, el tema quedó ahí. No se cruzaban, pero sí nos dijo por escrito que él nunca hacía ningún depósito en el Perú ni ninguna operación que no sea bancaria, con lo cual, si eso es así y tú cruzas con bancos, la plata no ingresó a ningún lado. Pero ese es el tema que quedó, ese es el cabo que quedó suelto, que para los fines de nuestra investigación no tenía ningún sentido dilatarla para aclarar eso, ¿no? Y lo otro es el tema del aporte, que también quedó suelto. Damos la bienvenida al congresista Juan Carlos Eguren, al congresista Rogelio Canches, que se suma a la comisión. Con relación a centros capilares, ¿se investigó algo con los activos, los capitales, ya que de allí salía el tiempo de vida de la mencionada institución? ¿Algo de ello hubo? ¿Capacidad de pago? ¿O de repente era una institución creada simplemente para algunos pagos? Adelante. Sí, en el tema de centros capilares nosotros hicimos una investigación y hablamos con el señor Chan, que en realidad eso fue determinante, ¿no? En realidad, todas las empresas del señor Belaúnde Locio funcionan desde el punto de vista administrativo muy mal. Él mismo lo dijo, ¿no? Él mismo aceptó que era un desastre y efectivamente lo es. Bastante desordenado, con contabilidades poco serias. De hecho, hay una deuda con Antalsis que se supone que le tiene el señor Belaúnde Locio a Antalsis de 70.000 soles y nadie la recuerda. Y para alguien que es empresario eso no es posible, pues, ¿no? O sea, si alguien te debe 70.000 soles, tú sabes que te los debe. Pero nadie sabía ni siquiera que la deuda existía. El manejo contable, administrativo, financiero de los negocios del señor Belaúnde en general son todos raros, ¿no? Compra una empresa, nuevamente Todografi, perdón por citarla nuevamente, pero es la realidad, la funda o la crea con aporte de capital por un monto X y luego la vende por la mitad de ese monto en menos de 3 meses. Que claro, tendría todo el derecho, pero son operaciones comerciales inusuales. Nunca acredita los pagos que hace ni los pagos que recibe, y Centros Capilares no es la excepción. Es decir, hay constancia de un pago hecho a la señora Heredia por un contrato de Centros Capilares, que no niegan, y que después haya dicho que fue por hacerle un favor a una amiga, por lo que fuere, pero después dijo que eran simulados, pero digamos, aceptan que hay el contrato. Lo curioso de ese contrato, y por lo cual se atribuye este tema de presunción de lavado de activos, es que cuando se firma el contrato el señor Belaúnde Locio ya no era gerente de la empresa, es decir, que el contrato no tenía valor. Entonces ahí hubo también un hecho raro. Eso es un tema que hay que investigar, presidente, y hay que investigar el tema tributario. Nosotros tenemos, obviamente ya no en nuestro poder, está digitalizado y está en el archivo del Congreso de la República, todos los levantamientos de secreto tributario hasta hace 2 meses,
Nosotros tuvimos una serie de inconvenientes en SUNAT que los congresistas podrán comentar. Le tuvimos que tomar varios acuerdos porque SUNAT mandaba parcialmente las cosas con la señora Quispe. O SUNAT decía, por ejemplo, que el levantamiento tributario se había hecho sobre el señor X, pero no sobre el señor Y, que le había hecho un depósito, así que no nos podían dar esa información. Con lo cual tuvimos que tomar una serie de acuerdos posteriores. Con el cambio ya hubo fluidez de información. Yo les recomiendo que hagan un estudio o una pericia contable, si tuvieran el tiempo y los recursos, sobre ese tema, que me parece que es vital para que se aclare por el bien de todos, ¿no? Los investigados sobre todo, presidente. Congresista, cuando dice usted en la declaración de Martín Belaúnde Locio pagos simulados, ¿se profundizó un poco esto de pagos simulados? O sea, porque se sospecha mucho como que ingresaba a una empresa para volver simplemente a salir en estos pagos. ¿Eso es correcto? ¿Qué apreciación, qué lograron encontrar? Sí, presidente, se profundizó en todos los casos en los cuales se habló de un pago. O sea, nosotros usamos 3 fuentes. La fuente oral, obviamente las entrevistas, las preguntas que se le hizo a la gente, el cruce de esas fuentes, que no siempre coincidían, la fuente periodística y la fuente que para nosotros era la más importante es la prueba documental. O sea, sobre lo que la gente dijera, se corroboraba cruces de información con denuncias periodísticas que nos permitían abrir otras puertas que podíamos no haber visto, pero la prueba documental era sustantiva. Y la prueba documental fue la que arrojó en la etapa final la presunción de lavado de activos, porque todo no se materializa en los temas tributarios ni en los temas bancarios. O sea, cuando hay operaciones comerciales, descubres que 50.000 soles, 100.000 soles, 80.000 soles se mueven en un ambiente en el cual ya todo está bancarizado. Y hablo de la etapa final, incluso de sus operaciones comerciales con gobiernos regionales. Y la plata entra y sale, pero no tienes una prueba de que efectivamente entró y salió. Y eso pasó en muchos de los casos, ¿no? Con aportes, con operaciones de compra y venta de acciones de empresas del señor Belaúnde, con la primera. Y tributariamente el señor Belaúnde no tiene, pues tiene un impuesto, un pseudo impuesto pagado por 29.000, el monto se lo voy a dar ahora exactamente para revisarlo, por favor. Y tiene una rectificación de 700.000 soles más. O sea, no rectifica un 10%, rectifica 700% más. Eso es absolutamente inusual, ¿no? Y el año siguiente vuelve a rectificar. Y esas cosas sí nos parecía que eran evidencia de que había pues un manejo por lo menos sospechoso, presidente. En todos los casos, todas las operaciones en las que él ha hablado de operaciones simuladas tienen un referente en su contabilidad y en su tema tributario que no calza. ¿Podrían tener cierta similitud porque en las agendas se contenían temas, por ejemplo, relacionados a empresas como Apoyo Total, en las que de algún modo ingresa un dinero y vuelve a salir en casi cantidades similares relacionadas a la señora Nadine Heredia? Sí, presidente, yo como regla no especulo, porque estoy al dar un informe de una comisión investigadora, que además estando presentes 2 de las personas que estuvieron ahí, le digo la información que puedo probar. Entonces nosotros no trabajamos las agendas como agendas. Hay referencia en las agendas específicamente al tema de la primera, es verdad, pero nosotros no la tomamos como fuente. O sea, nosotros hemos llegado a ver el tema de, que además en ese momento no se había afirmado como hoy sí que las agendas eran de propiedad de la señora Heredia, que preferimos no contaminar la investigación en ese momento. Además entendíamos que iba a haber una investigación como la que está viendo ahora, con lo cual no había necesidad de forzar una investigación, ni mucho menos. Pero sobre lo que hemos visto, Todograf, lo que hemos visto, y hablo de Todograf en su conjunto, desde su creación, la primera, a los que se hace referencia, sí hay operaciones sospechosas. Bien. Una última pregunta por mi parte. De la prueba documental que obra como anexos de investigación que usted presidió, ¿cuáles actos jurídicos, notarías, contratos u otros realizados por la señora Nadine Heredia Alarcón o familiares o amigos de su entorno requieren que esta comisión realice su aclaración o profundizar su investigación? Presidente, nosotros no investigamos a la señora Heredia, nosotros pasamos a la señora Heredia investigada en tanto y en cuanto era presidenta del Partido Nacionalista y habían aportes que investigar, y en tanto terminaba vinculada por el dicho de terceros a una serie de las operaciones que se había
que había que aclarar. Así que no fue a ella a la que investigamos y finalmente recomendamos que se investigara por lavado de activos, es porque lamentablemente para todos, incluyendo la señora Heredia, tenemos indicios suficientes que hay que aclarar, por su bien además. Nosotros no hemos hecho seguimiento de bienes. Hubiera sido muy fácil hacerlo. Y yo siendo notaria además conozco la forma de hacerlo y se la puedo trasladar respecto de cualquiera de los investigados. Usted simplemente tiene que solicitar a la Junta de Decanos de los Colegios de Notarios del Perú o a los decanos de los colegios de notarios, según cada circunscripción, un registro de los índices cronológicos y alfabéticos. Los notarios llevamos índices cronológicos y alfabéticos. Antes era bianual, 2006 todavía era bianual, ahora es anual. Índices que además son públicos. Tenemos una revisión anual que es la visita notarial, en la cual 3 notarios visitan al notario que le corresponde por sorteo a revisar esos listados cronológicos y alfabéticos. Así que usted puede mandar un documento a la Junta de Decanos para que ellos lo trasladen a los demás decanos o a cada notario y pedir por favor copia de los índices alfabéticos respecto de las personas que se están investigando. Y esto es un documento público, así que también pueden hacer una visita inopinada a la notaría que usted quieran y pedir que les enseñen su índice alfabético. Eso es parte de las garantías. Nosotros administramos fe pública, no somos los dueños, nadie lo puede negar. No lo hicimos, presidente, porque no correspondía a esa investigación. En este caso, por supuesto que es diferente, ¿no? Bien, muchas gracias, congresista. Si algún congresista desea hacer o formular alguna pregunta a la congresista Marisol Pérez Tello, con todo gusto. El congresista Santiago Gastaña Duy. Muchas gracias, presidente. Saludar por su intermedio a la congresista Marisol Pérez Tello. Yo tengo acá varias preguntas que formularle, a ver si nos podría un poco explicar a esta comisión, un poco para que llegara a la verdad, creo, ¿no? Creo que es el objetivo de esta comisión, a la verdad material. Usted, siempre por intermedio de la presidencia, usted, congresista Pérez Tello, ha señalado que en los primeros años del diario La Primera, o en los primeros momentos, como que hay una vinculación entre La Primera y la señora Nadine Heredia. Yo le preguntaría cuáles son esos indicios, porque entiendo que la comisión que usted presidió maneja indicios, porque no son ni Ministerio Público ni tampoco Poder Judicial. ¿Cuáles son esos indicios que usted considera que existen para determinar esa vinculación? Ahora, como segunda pregunta, usted también ha señalado que en las agendas aparece el nombre de Nico, y ahí parece que a renglón seguido se señala pedir apoyo económico a Nico para la primera, entiendo, ¿no? Usted ha señalado que Nico es Nicolás Maduro. Al menos yo he entendido que Nico es Nicolás Maduro, al menos eso usted ha señalado. Yo le pediría cuáles son esos indicios que usted manejó para inferir que Nico es Nicolás Maduro. En tercera pregunta, usted señala que en centros capilares, hay que aclarar también aquí a la comisión, el contrato, me parece, no tengo la suma exacta, se estableció por un monto de algo así como $60.000, pero finalmente solo se pagó por $9.000. Es decir, parece que no se ejecutó el íntegro del contrato. Ahora, usted señala que le resulta extraño que en las cuentas o en los balances o en los estados financieros de centros capilares no salga ese pago. Yo le pregunto, usted que es una abogada y también que es notaria, uno cuando presta un servicio, ya sea una persona natural, una persona jurídica, uno como prestador, como locador del servicio, tiene la responsabilidad de verificar, en todo caso, de que la persona que recibe el servicio y que finalmente termina pagando ese servicio tenga su contabilidad, o simplemente uno presta el servicio, emite una factura, porque uno puede prestar un servicio sin contrato de por medio, usted sabe, usted es abogada y es notaria, y en todo caso es responsabilidad de quien recibe el servicio y quien finalmente termina pagando el servicio realizar los
los asientos contables correspondientes. Entonces yo le preguntaría, en todo caso, si es obligación, y aquí va mi pregunta para precisarla, si es obligación de que quien preste el servicio tenga que entrar a la contabilidad de que quien recibe el servicio y finalmente paga el servicio, que se haga de acuerdo a lo que establecen las normas tributarias. Otra pregunta, presidente. Estamos un poco preguntones el día de hoy, será porque somos abogados. Usted ha dicho que el señor Martín Belaúnde Locio, cuando se presentaba a los gobiernos regionales para conseguir contratos, usaba dos argumentos. Uno era la primera, entiendo que él ofrecía sus servicios como medio, la primera, y el otro era, se presentaba como comitente o como alguien que tenía una vinculación con el poder, precisamente al presidente Ollantumala o a la señora Nadine Heredia. Ahora, esa es una versión que en todo caso han dado, entiendo, los presidentes regionales, actualmente gobernadores regionales. Yo le preguntaría exactamente si se trataba simplemente de una declaración del propio Martín Belaúnde, porque yo me puedo presentar también de repente en Piura como, por ejemplo, como representante del presidente de la Comisión de Fiscalización, pero el presidente de la Comisión de Fiscalización no me ha dado ese encargo. Entonces yo le preguntaría qué indicios usted ha podido encontrar que vincularan justamente a lo manifestado por el señor Martín Belaúnde, que él había recibido el encargo del presidente de la República o de la señora Nadine Heredia para que se presentara en su nombre. Ahora, usted, siempre por intermedio del presidente, congresista Prestello, usted ha realizado el levantamiento del secreto bancario de los investigados. Mi pregunta es, ¿usted encontró algunas cuentas fuera de lo común? Cuentas, digamos, abultadas, como por ejemplo las que se encontraron al señor Vladimiro Montesinos en bancos suizos. Otra pregunta. Usted ha señalado, siempre por intermedio del presidente, que en las empresas del señor Martín Belaúnde Locio había desorden administrativo en su empresa. Entonces yo le pregunto, ¿ese desorden administrativo constituye delito? ¿O es que se debe de repente a una mala gestión por parte de sus directivos, de sus accionistas? Otra pregunta. Usted ha señalado que en alguno de los investigados, concretamente con el señor Martín Belaúnde Locio, ha encontrado varias versiones, en sentido que parece que primero declaraba en un sentido, luego en otro y en tercero en un sentido distinto. Usted que es abogada, en ese caso usted le da fuerza, le da valor a cuál de las declaraciones, a la primera, a la segunda, a la tercera, a la cuarta o la quinta, y en todo caso, si esas declaraciones pudo corroborarla con otras pruebas. Eso es todo, presidente. Muchas gracias, congresista Gastañaduy. Invitada, congresista Marisol Perestello. Sí, presidente, rápida y puntualmente. Recordar nuevamente que nosotros utilizamos tres tipos de pruebas. Evidentemente en el nivel de investigación congresal, que no es lo mismo que el nivel de investigación fiscal, y la calidad de la prueba tampoco es la misma. Primero, la documentaria, que fue para nosotros la más importante. La existencia de un contrato, la existencia de un pago, la existencia de un depósito bancario, la existencia, en fin, en el caso de los gobiernos regionales, en que no voy a entrar en detalle, la existencia de los expedientes técnicos, es el documento. Para nosotros fue ese el documento que tenía prevalencia sobre los demás. Lo segundo fue el dicho, las declaraciones distintas de las personas que fueron invitadas y posteriormente investigadas, y también declaraciones anteriores a distintos medios periodísticos en la medida en que no fueran editadas. Y esto evidentemente tenía valor en la medida en que fuera reiterado y en la medida en que fuera coincidente. Pues si era contradictorio, no es que tú escogieras la declaración que más te convenía, ¿no? Porque eso es una barbaridad, además no era correcto. Y la tercera era la verdad periodística, que también servía en la medida en que habían investigaciones periodísticas muy buenas y
siempre soportadas en la prueba documentaria. O sea, no era un hecho aislado, no era, bueno, esto me gusta y yo lo voy a coger aquí para armar el rompecabezas y ver cómo perjudico a alguien. No, de ninguna manera. Eso es lo primero. Entonces, en esa lógica, todas las respuestas. En el tema de la primera, en el tema de Nadine Heredia y los indicios, hay dos cosas. Lo primero es la ausencia de prueba respecto de cómo se financia la primera. Porque si hubiéramos encontrado un depósito concreto del señor Belaúnde Guzmán, el señor Belaúnde Locio, se acabó la búsqueda. Si hubiéramos encontrado un dicho de alguna persona que pudiera ser probado con una fuente de financiamiento, se acababa la búsqueda. La primera nace, por lo que hemos logrado construir, como el reconocimiento de parte del grupo que lo funda, de que la derrota del 2006 del partido del señor Ollantumala se debía a la falta de una prensa que los ayudara a difundir su pensamiento progresista, entre comillas, el progresista. Y que todos coincidían en que era necesario tener un canal para difundir este pensamiento. Eso lo dijeron todos, en eso ha habido constante. El primero al que se le ofrece el logo, que en realidad es lo que se vende, entre comillas se vende lolas, es al señor Gustavo Gutiérrez. ¿Gustavo? Álvaro, perdón, señor Álvaro Gutiérrez. Y el señor Álvaro Gutiérrez lo que dijo en comisión es que el monto por el que se lo ofrecían era bastante alto, pero que él decidió no comprarlo y que luego, según su propio dicho, lo compró ya el Partido Nacionalista a través del señor Belaúnde Locio para que sea administrado. Es decir, ahí hay un primer dicho. Un segundo dicho es el dicho del propio señor Belaúnde de que él administraba todo sin ninguna fuente, sumado a dinero que distintas personas señalaron, coincidente también, no hubo contradicción en eso, que el señor Martín Belaúnde metía y sacaba del Partido Nacionalista en sacos, en mochilas, mucho dinero. Nadie dijo cuánto, pero siempre se habló de mucho dinero. Eso, por supuesto, dependiendo de quién lo diga, pueden ser millones o pueden ser cientos. El tercer indicio y el más interesante es el direccionamiento del diario La Primera, ya en la edición, para difundir, por ejemplo, en Ancash, el trabajo del presidente regional. Y ahí sí quiero aclarar un concepto que dio el congresista Castañudí al formular su pregunta. No es que el señor Belaúnde Locio fuera donde el presidente regional y le ofreciera sus servicios, no. Porque ahí no había contraprestación. Eso sí tendría cierta lógica, ¿no? Oye, mira, tengo un periódico, yo te vendo cintillos. No. Yo te voy a promocionar todo lo que has hecho tú porque me caes bien y porque tenemos la misma línea de pensamiento progresista. No te pido nada a cambio. Está bien. ¿De qué lo financias? O sea, el tema es que aquí la conversación era en dos sentidos. Vengo de parte del Partido Nacionalista, al responder la pregunta diré cómo se probó. Y en segundo lugar, te ofrezco este diario para promover tu obra. Tú no me tienes que dar nada a cambio. Y luego venía la invitación a ser candidato del Partido Nacionalista. Eso corroborado por todos los presidentes regionales. Sí, por supuesto, si lo permite el presidente, yo encantada. Primera interrupción. Muchas gracias, presidente. Justamente con el ánimo de llegar a la verdad de los hechos, siempre por su intermedio, presidente. La congresista Perestello ha señalado que la supuesta vinculación del diario La Primera con la primera dama estaría en la ausencia de prueba cómo se financió la primera. No solo eso. Y segundo, por el direccionamiento del diario La Primera en la línea progresista en la cual estaría el Partido Nacionalista. ¿No cree usted, doctora Perestello, que esos argumentos son un poco subjetivos? No. O sea, yo entiendo que la comisión maneja indicios, pero los indicios deben ser razonables. O sea, el hecho que no haya una prueba cómo se financió la primera, entonces es responsabilidad del señor Martín Belaúnde. Claro. Y el segundo, el hecho que un medio periodístico coincida ideológicamente con un partido, eso no quiere decir que el partido sea dueño del medio periodístico, sino varios medios periodísticos, yo podría decir que son sus dueños tal o cual partido. Entonces, nos gustaría que nos pueda profundizar, digamos, cuáles son esos indicios más objetivos que nos hagan presumir razonablemente por qué la vinculación entre la primera y la señora Nadine Heredia. Yo le agradezco al congresista la pregunta y me pido una interrupción al congresista Mulder, si usted lo permite, presidente. Vamos a dar la bienvenida también al congresista Johnny Lescano. Segunda interrupción, congresista Mauricio Mulder.
Gracias, presidente, por la interrupción. El congresista Gasteiz ha hecho, creo que algo así como 20 y tantas preguntas. Y en el momento en que la congresista Marisol Pérez Tello está contestando, él interrumpe, cuando todavía la explicación era parcial, hace un comentario y no la deja terminar. Entonces sería mejor prudente terminar las respuestas y después ya se puedan hacer las intervenciones que correspondan. Bien, a ver, congresista Gasteiz. Muchas gracias, presidente. Presidente, es cierto, yo la he interrumpido a la congresista, pero la congresista ha aceptado. Y si es que lo ha aceptado es porque ella considera que de repente sobre este punto nos puede dar mayores luces. Habría que recordar, señor presidente, a los demás parlamentarios que una comisión investigadora tiene justamente por objeto llegar a la verdad material, es decir, cómo se sucedieron los hechos. Acá yo creo que no le he faltado el respeto a la congresista Pérez Tello. Yo simplemente le he preguntado sobre cuáles son esos indicios, porque ella también ha reconocido que la comisión que ella presidió no puede encontrar pruebas, porque esa ya es función del Ministerio Público y Poder Judicial, pero sí al menos indicios razonables, porque indicios, no cualquier cosa es indicio, entonces indicios razonables que a uno lo puedan concluir en uno u otro sentido. Entonces yo creo que si la congresista Pérez Tello no se molesta con las interrupciones, yo creo que estas pueden continuar, salvo que la congresista Pérez Tello me diga, ¿sabes qué? Me gustaría que las interrupciones las haga al final y yo con todo respeto, yo las haría al final. En todo caso, es derecho de ella admitir o no las interrupciones. Bien, además ya están las dos interrupciones dadas, así que continúe, congresista. Sí, no, presidente, yo soy una demócrata y si el procedimiento establece 2 interrupciones, yo doy 2 interrupciones. Ahora ya las di, continúo y termino, pero yo creo que hay que entender en qué marco se plantea la presunción de lavado de activos, en lo que yo me ratifico. Yo sí creo que hay presunción de lavado de activos. El lavado de activos en esta forma tiene un montón de subsupuestos. El primer subsupuesto... Congresista Eguren, si fuera tan amable. Sí, no se preocupe, yo comprendo que hay Damos la bienvenida al congresista Juan José Díaz Dios. Gracias. Los subsupuestos son los siguientes, presidente, que nosotros incorporamos. Estructuración o pitufeo, que es la modalidad que creemos que se aplicó acá, que son pequeños depósitos con la finalidad de huir el registro bancario correspondiente y el reporte respectivo de transacciones en efectivo. Por eso es que los montos en esas operaciones son pequeños. Mezcla de dinero sucio con fondos lícitos, compañías de fachada, compañías de papel, banca extraterritorial, garantías de préstamo, venta de valores, compra de empresas en dificultades. Y lo que nosotros hicimos fue incorporar una serie de indicios concurrentes. Nosotros las pruebas que encontramos las hemos trasladado a Fiscalía. Lo que no podemos hacer es establecer responsabilidad penal porque no está dentro de nuestra función, pero pruebas hemos encontrado sin duda. No nos atreveríamos a hacer una presunción de lavado de activos en forma de defraudación tributaria si no hubieran indicios concurrentes. Lo que hay son indicios concurrentes. Concurre que no se sabe cómo se paga la primera. Concurre que la primera es utilizada para promover de manera gratuita el trabajo de gobiernos regionales que luego se invita a participar del proyecto nacionalista. Concurre que la primera se financia y administra directamente por la cabeza del señor Belaúnde y concurre que las personas del entorno inmediato del Partido Nacionalista, antes de irse por las razones que fueran, indican que el señor entraba y salía con dinero. Concurre además un hecho que en ese momento no se valoró, que es la referencia a las agendas, pero eso es un tema distinto que tendrá en todo caso que probarse en esta comisión. Para nosotros, la concurrencia de todos estos indicios era suficiente para que Fiscalía, y no nosotros, iniciara una investigación por lavado de activos y en todo caso la descartara, ojalá sea así. En el tema de las agendas, pedir apoyo a Nico, hay otra fuente que es la que nosotros hemos tomado, que es la fuente periodística. Y tiene usted razón, congresista. Nosotros no nos hemos pronunciado sobre este tema en la comisión investigadora. Es verdad que la información periodística señala que hubo un financiamiento de Venezuela y nosotros podríamos haber sido inducidos por eso, pero hay información periodística que orienta que el financiamiento viene, si viene o no, creo que eso es lo que tiene que hacer esta comisión, determinarlo. No creo que haya sido Nicola Porchela, pero en todo caso, el Nico que fuera, la autora de las libretas, lo podrá decir con tranquilidad. Pero que dice ahí, pedir a Nico financiamiento, la primera lo dice.
¿Qué valor tiene eso? Eso yo no lo sé, no lo investigué, no me corresponde especular sobre ese tema. La verdad, esa es su tarea y creo que lo van a hacer y lo van a hacer muy bien. Lo siguiente que usted me preguntó es el tema de los $60.000 de centros capilares y los 9.000. Aunque fueran $9.000 por el monto, ya tendría que haber sido bancarizado. Y si es cierto hay un depósito, la fuente de ese dinero no se conoce. O sea, no se sabe de dónde sacó los $9.000, salvo que tengan todo bajo el colchón. Todos los que negocian con el señor Belaúnde, incluido usted con todo respeto, al comprar centros capilares, o sea, todos tienen la costumbre de guardar el dinero bajo el colchón y mueven $10.000, $20.000, $30.000 con efectivo, cosa pues que es bien raro y que además eso solo, ya lo dijeron todos los informes en el tema de lavado de activos, todos los notarios sabemos que es una operación sospechosa, automáticamente el hecho de que sea en efectivo, sospechosa, no significa responsabilidad, sospechosa, porque sí pues podría tenerse la plata bajo el colchón, eso es respetable, ¿no? Entonces estos 9.000 tampoco se pudieron acreditar. Lo que no corresponde a el que da el servicio es ver si la contabilidad es o no y si paga o no paga, pero sí saber con quién contratas. Y en este caso se contrató con una empresa en la que el gerente general no era gerente general. Y eso es raro. Pero en todo caso, el gerente general, que sí era gerente general, dice que él nunca firmó, que él no conocía ese contrato y que la plata no salió de centros capilares. Y eso también para nosotros es un indicio concurrente, absolutamente verificable por lo demás. Respecto a Martín Belaúnde, aclaré ya que no ofrecía servicios, ofrecía publicidad gratis, publireportajes les dicen. Y eso, en regiones, en paralelo, sin financiamiento, eso me parece que es importante que se aclare. Usted también me preguntó si se presentaba como alguien vinculado con el poder, como versión de los presidentes regionales. Hay que aclarar una cosa. Efectivamente, todos los presidentes regionales dijeron lo mismo. Yo tengo los audios, se los voy a trasladar porque ya están editados, con lo cual es mucho más fácil. Obviamente los invito a ver la declaración completa, que no hace más que corroborar el audio. Todos coincidieron en que él se presentó representando al Partido Nacionalista, pero además, congresista Gastañudí, para su tranquilidad, eso no fue suficiente para nosotros. El congresista Johnny Lescano, a quien saludo por su intermedio presidente, invitó al señor Perico Colchado, nosotros aceptamos que él fuera a la comisión y él llevó un documento probatorio firmado por el entonces presidente del Partido Nacionalista, hoy presidente de Ollantumala, donde nombraban al señor Belaúnde Locio como su representante y el que estaba a cargo de Ancash. O sea, no es el dicho de los presidentes regionales, es el dicho más el documento firmado por el presidente de Ollantumala, donde en cuanto termine encantada, en donde lo presentan al señor Belaúnde Locio para que él reorganice Ancash. A esto se le suma que el ex nacionalista que tuvo a su cargo Ancash ratificó que efectivamente llegó Belaúnde Locio con otra perspectiva y que eso se dio de esa forma. Entonces, no es solamente el dicho, es el dicho corroborado. Si me permite, presidente, yo no tengo problema en absolver la duda, aunque ya haya dado 2 intervenciones en la medida en que yo tengo Comisión de Relaciones Exteriores. Bueno, secreto bancario, cuentas fuera de lo común, vinculadas a los temas tributarios, sí, pero los movimientos más raros son los que no están bancarizados. Por eso creemos que la modalidad es el pitufeo, la típica. Hay otras, pero el pitufeo es la que más se utilizó. MBL tenía un desorden administrativo dicho por él mismo. Él mismo en su declaración dijo, yo soy muy desordenado administrativamente. ¿Esto constituye delito? Por supuesto no. No si es que tiene 100.000 soles desordenados y paga 90.000 también desordenados. Pero si no tiene un centavo desordenado y paga 100.000, podría constituir delito. No depende de mí declararlo. Precisamente por eso creemos que Fiscalía tiene que estudiar, tiene que hacer una investigación sobre el tema de la presunción de lavado de activos. Y para terminar, ya le respondí el tema del contradictorio. Hay varias versiones contradictorias, pero lo que no hay son documentos contradictorios. Nosotros hemos validado una versión, sí y solo sí. Esa versión ha venido acompañada de un documento que lo pruebe. En el caso de los presidentes regionales, el documento que lo prueba es el documento firmado por el hoy presidente de Ollantumala, entonces presidente del Partido Nacionalista. En el caso de la primera, el dicho de los presidentes regionales ha venido corroborado de ediciones de la primera, donde hay una campaña de desprestigio en realidad a los candidatos opositores, en el caso de Ayacucho, por ejemplo, que también hemos pedido que se investigue, con el hoy congresista Neira y entonces competidor del señor Oscorima, hasta el insulto y la ofensa. Y así en todos. En el caso de centros capilares, el pago a la señora Heredia y
los documentos contables que acreditan que no había plata ni en el bolsillo del señor Belaúnde ni en la empresa. Entonces ha sido una prueba con otra. Eso es, presidente. Muchas gracias a la congresista Marisol Pérez Tello, inmensamente agradecido por su respeto y colaboración a la comisión. Damos la bienvenida al congresista Mariano Portugal y al congresista Alejandro Aguinaga. Ya tenemos el quórum reglamentario para esta sesión, continuar haciéndola. Bien, vamos a darle en todo caso el permiso correspondiente, agradecer una vez más a la congresista Marisol Pérez Tello, ha hecho un alto en sus actividades parlamentarias, así que le agradecemos una vez más. Tiene el permiso correspondiente. Presidente, muchas gracias. Antes de retirarme, pedirle nuevamente que soliciten las copias a la comisión porque eso va a aligerar mucho sus tiempos. Hay documentos que nos remitió UIF que nosotros no pudimos procesar para el informe final porque llegaron el mismo día. Y además hay documentos bancarios que no son serios. Y yo le pediría que pudiera usted exigir a determinados bancos que envíen los documentos, la información desagregada. Yo creo que eso lo puede ayudar mucho para ganar tiempo, que en el tema de comisiones es importante. Gracias, presidente, No, gracias, y a la orden. Muchas gracias más bien, y esos documentos serán solicitados. Recesamos por un minuto para nuestro siguiente invitado. Bien, en estos momentos se ha suspendido por breves momentos la sesión de la Comisión de Fiscalización y Contraloría que preside el legislador Gustavo Rondón. Hace unos instantes se acaba de finalizar su intervención y se ha retirado de ese recinto parlamentario, la sala 1 del edificio Víctor Raúl Aya de la Torre, donde están reunidos de manera extraordinaria los integrantes de la Comisión de Fiscalización. Ahí la congresista Marisol Pérez Tello dio varios alcances y detalles, incluso se comprometió a entregar documentación que no pudo incluir en su informe final, pues ella presidió la comisión investigadora del caso Belaúnde del Ocio, que también tiene de todas maneras alguna relación con el tema de las agendas de la primera dama y presidenta del Partido Nacionalista, Nadine Heredia. En estos instantes acaba de ingresar a la sala 1 del edificio Víctor Raúl Aya de la Torre, Flor de María Pérez Díaz Honores. Ella también ha sido invitada a la Comisión de Fiscalización para tratar el tema de las agendas atribuidas, como ya se ha confirmado, a la primera dama y presidenta del Partido Nacionalista, Nadine Heredia Alarcón. En unos instantes más se reanudará la sesión de este grupo dictaminador, a cargo del congresista Gustavo Rondón. Bien, vamos a reiniciar nuestra 13ª sesión extraordinaria de la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República, hoy lunes 16 de noviembre 2015. Con el quórum reglamentario, el congresista Aguinaga, congresista Portugal, congresista Becerril, congresista Mulder, congresista Tapia, congresista Díaz Dios, congresista Santiago Gastañaduy, congresista Juan Carlos Seguren, congresista Johnny Lescano, congresista Rogelio Cánchez y Gustavo Rondón, quien habla. Vamos a dar la bienvenida y el agradecimiento previo a la señora Flor María Díaz Honores, quien viene
por la investigación de la posible comisión de ilícitos en los que podría haber incurrido la señora Nadine Heredia Alarcón u otras personas vinculadas derivados del contenido de las agendas mencionadas en los considerandos de la moción, orden del día 13.834, investigación con facultades de comisión investigadora. Una vez más, reiteramos el agradecimiento por su presencia. Ella viene y procede del Uruguay. Está actualmente desempeñando labores allí en el hermano país de Uruguay y vamos a darle los minutos correspondientes para su presentación. Tiene el micrófono señora Flor María Díaz Honor. Buenos días, señor presidente. Buenos días, señor presidente de la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso de la República, señores congresistas, miembros de esta comisión. Para asistir el día de hoy a esta comisión investigadora, he solicitado permiso sin goce de haber, ya que me encuentro laborando en el país de Uruguay como agregada civil. Quiero dejar constancia, señor presidente, señores congresistas, que la persona más interesada en que se llegue a la verdad y se pueda esclarecer esta investigación soy yo. Creo que la amistad no nos puede llevar a ser cuestionadas, investigadas, difamadas. Pero estoy aquí, presente como Flor María Díaz Honores, no como un partido, no vengo acompañada de congresistas, he venido de manera personal, individual, a poder absolver todas las preguntas que cada uno de ustedes, señores congresistas, a través del presidente, quieran realizarme. Agradezco la invitación y espero poder el día de hoy absolver, ya que en la noche estoy regresando al país de Uruguay, en el cual tengo compromisos que tengo que cumplir en la labor que se me ha encomendado. Muchas gracias. No, las gracias reiteradas a usted, así que abrimos la ronda de intervenciones. El congresista Segundo Tapia, posteriormente congresista Díaz Dios, congresista Becerril. La palabra, congresista Tapia. Gracias, presidente. Para la señora Flor María Díaz Honores. ¿Podría señalar si usted tiene vínculos comerciales o financieros con los familiares directos o cercanos de los esposos Ollanta Humala Tazo y la señora Nadine Heredia Alarcón? Esa pregunta me hicieron llegar en la citación y yo la he tratado de desarrollar porque quiero ser bien clara y bien enfática en todos los puntos. Se me habló de vínculos civiles. Cuando hablamos de vínculos civiles, yo me refiero a que si tengo algún parentesco, afinidad, consanguinidad, en cuarto o quinto grado, o soy comadre o compadre. Yo puedo decirles, señor presidente, señores congresistas de esta comisión, yo no tengo ninguna afinidad, ningún vínculo, salvo amistad. Ok. En las agendas que supuestamente le pertenecen a través de la presidencia a la señora Nadine Heredia, ahora ya no es supuestamente, son de la señora Nadine Heredia, se encuentra escrito en una de las páginas y se puede leer conceptos específicos. Uno de ellos del año 2009 con la notación Caja Flor, donde figura el monto de $1.965.000. Y otra anotación del 2011, Caja Florchi, con el monto de $1.965.000. ¿Los montos señalados coinciden con la realidad? Señora Díaz, doctora Díaz. Desconozco acá, ¿no? Ok. A través del señor presidente, pueden encontrar ustedes en RENIEC Flor 1100. En ningún momento creo que en esos documentos dice Flor María Díaz Honores o dice Flor Díaz. Lo que sí puedo yo aseverar tajantemente que esa Flor no soy yo. Y permítame, señor presidente, a través de su venia, hace unos días a través de cable tuve la oportunidad de ver una noticia de Perú donde a un señor lo están investigando, creo, por narcotráfico. Y este señor tuvo el atrevimiento de pasar, no sé, se pasó un audio y se habló de un tío Alan.
y se quiso especular que podía ser el expresidente Alan García. De la misma manera como el expresidente Alan García manifestó tajantemente que él no era tío de nadie, de la misma manera yo como ciudadana quiero expresar tajantemente y con una firmeza que esa flor no soy yo. Bien. Presidente, Congresista continúo, por Tapia. favor. Bueno. Una interrupción del congresista Becerril. Sí, presidente. En primer lugar, la acotación que hace la señora Flor María Díaz no es el contexto de esta investigación. Pero obviamente, si el señor Oropeza hubiese sido nombrado agregado civil en algún país, aparte de lo que salió en el periódico, entonces ya habría elementos como el que ahora estamos investigando. Así que las cosas en su contexto, presidente. Gracias. Bien, yo voy a tratar de, por favor, hagan las preguntas, las respuestas ceñidas a, de repente, hasta un sí o un no, Ok. que podría simplemente puntualizarse mejor y evitar algún tipo de congresista. respuesta. Gracias, presidente. ¿Conoce usted al señor Eduardo Sobenes y José Paredes Rodríguez? ¿Podría señalar las circunstancias? ¿Conoce usted si los mencionados tenían vínculos comerciales y financieros con la señora Nadine Heredia Alarcón? No conozco a ninguna de las dos personas. A través de la presidencia, congresista Tapia. Sí. Gracias, presidente. ¿Podría señalar si en la campaña política del Partido Nacionalista Peruano del año 2006 existió apoyo económico del Brasil y de la República de Venezuela? Señora Díaz. A través del señor presidente, permítame, por favor, quiero esclarecer algo. Para que esto ya quede claro. Yo ingreso al Partido Nacionalista invitada por el doctor Carlos Torres Caro. Yo antes de ingresar al Partido Nacionalista en el 2006 no conocía ni a Nadine Heredia ni al señor presidente. Mi trabajo, empecé como candidata al Congreso y quedé como accesitaria, como la primera accesitaria por Lima. Mi trabajo en el Partido Nacionalista fue un trabajo político, fue un trabajo en el campo, fue un trabajo de construir un partido. No tengo nada que ver dentro del partido en temas de dinero, financiamientos, esa no fue mi labor. Mi labor que desarrollé en ese momento fue un trabajo netamente político. Congresista Tapia. Sí. Su designación como agregada civil en la Embajada del Perú en Uruguay obedece a sus méritos profesionales o amicales. ¿Podría explicar cómo fue su designación? Señora Díaz. Señor presidente, agradecida por esa pregunta, la cual de verdad que en los medios he visto. Es difícil decir, ¿no? Pero tengo que decirlo. Se debió a mis méritos profesionales. Tengo una trayectoria de 25 años de abogada. 5 años he trabajado en el Congreso, 20 años en la gestión pública. Y mi designación fue por el señor presidente. Y me gustaría, si lo permite el presidente. Termine la respuesta, por favor, y después podemos hacer las preguntas. Y qué importante es esa pregunta, porque sí, a mí nadie me ha regalado nada, señor presidente. Nadie me ha hecho un favor. Mi trabajo me lo he llenado a base de esfuerzo. Y ustedes están en una labor investigadora, investiguen. Mi trayectoria profesional. He trabajado en diferentes instituciones. He trabajado 5 años en el Congreso. He sido procuradora también. Y de ninguno de los lugares donde he trabajado he tenido ninguna amonestación ni administrativa. El hecho de haber entrado a política y el tener amistad con alguien no hace para que se nos pueda cuestionar de esa manera. Así que mi trabajo, que quede bien claro, no es por ningún favor, es por la trayectoria y por el trabajo que casi en 4 años de labor como agregada cultural en Washington desarrollé. Me gustaría que entraran y vieran qué se hizo en Estados Unidos por primera vez en la promoción de la cultura, y no como partido nacionalista, sino como peruana. Y se trabajó con la comunidad peruana, sin tintes políticos.
he trabajado con muchas personas del APRA, con muchas personas del fujimorismo. Ya, Se ha presidente. trabajado con peruanos, no con tintes políticos. No, presidente, para ya terminar. Está pidiendo una interrupción, si quiere la segunda le da... al Termino, por favor, para... Ok. Señale usted si fue favorecida laboralmente o profesionalmente por el gobierno del presidente de la República, Ollanta Humala. Asimismo, si sabe usted a quién pertenece el correo electrónico midisol12@yahoo.com. Como ya le comenté a través del presidente, no he sido favorecida. Por el contrario, hubiera sido mejor quedarme trabajando en el Congreso, porque en el Congreso pues tenía remuneración por escolaridad, por vacaciones, lo cual en el exterior no se tiene. Hay una imagen equivocada de que baja al exterior es a ganar mucho dinero. Eso no es verdad. Yo he cumplido una labor profesional e incluso cuando viajé a Washington muy alejada del partido. Yo creo que ustedes deberían ver los videos, deberían ver fotos. Si a partir de que asumió el señor presidente el cargo, yo estoy al lado de ellos. Yo me he mantenido muy alejada, cumpliendo labores netamente profesionales, netamente de promoción de mi país en el exterior. Bien, el correo... Sí, sí lo conozco ese correo, sí. ¿A quién pertenece, A presidente? la señora Nadine Heredia. Ok. Presidente, la última pregunta es, ¿alguna vez usted ha recibido dinero por encargo de la señora Nadine Heredia Alarcón por concepto de ahorros, pagos o préstamos u otro concepto del año 2006 a la actualidad? Muchas gracias, presidente. Señor presidente, por su intermedio, también de esa misma manera quiero ser tajante y firme. Nunca he recibido ni de la señora Nadine ni de ninguna otra persona dinero. No he cobrado cheques, no he hecho contratos, no he acompañado a cobrar, nadie me ha depositado dinero. Y ya que usted me hace esa pregunta y a través del presidente, yo he conversado con mi familia y nosotros estamos dispuestos a que a mi familia y a mí se nos pueda abrir nuestro derecho al secreto bancario. No tenemos nada que ocultar. Somos personas honestas que vivimos de nuestro trabajo y que por estar en política veo a mi familia involucrada. Pero no hay problema. Yo en este acto quiero dejar eso, que quede constancia, que mi familia, mis hermanos, estamos dispuestos a que ustedes nos investiguen en todo lo que tenga que ver con nuestras cuentas bancarias, transferencias, que quede todo esto claro. Ese es mi interés de verdad. Bien, muchas gracias, señora Díaz. El rol de orador será el congresista Díaz Dios, Becerril. Si usted quiere pedirle la interrupción, Presidente, congresista Gastañadui, interrupción. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista Díaz Dios. Simplemente, presidente, un poco para que esta presentación de la señora Flor María Díaz Honores sea en los mejores canales. Creo que no debemos permitir, presidente, con todo respeto, preguntas tendenciosas. Creo que nuestro idioma, el español, el castellano, es lo suficientemente rico como para hacer preguntas que no puedan afectar la honorabilidad de las invitadas, ¿no? Yo creo que si acá la doctora Díaz ha venido con la mejor predisposición, creo que me parecería de mal gusto que se le pueda maltratar, sobre todo siendo una dama y sobre todo, como ella misma ha reconocido, con una trayectoria profesional. Gracias, presidente. Muy bien, congresista Juan José Díaz Dios. Gracias, presidente. Dando la bienvenida también a nuestra invitada. Quisiera, a través suyo, si nos pudiera precisar cómo así ella conoce que este correo midisol12@yahoo.com pertenece a la señora Nadine Heredia Alarcón. Doctora Díaz. A través del presidente, como bien lo manifesté, yo he sido candidata al Congreso y después, cuando perdimos la primera vez, he sido, y muchos me conocen, he sido asesora de la bancada. Entonces, sí he tenido algunos correos con ella, ¿no? Congresista Díaz. Sí, gracias, presidente. No sé si cabe, está con su abogada, de repente alcanzarnos alguno de esos correos que sean institucionales, digamos, que nos permita corroborar esta información, presidente, que sería importante. Me parece una prueba que nos permite determinar esto que la señora invitada nos está en este momento señalando. Me gustaría, presidente, preguntarle qué tan cercana en su momento, entiendo que después de haber terminado las elecciones se separó un poco del señor Ollanta Humala y su gobierno, pero en su momento imagino que fue cercana.
Quisiera preguntarle, por ejemplo, dentro de esta cercanía, si usted conoce o sabía que a la señora Antonia Alarcón Cubas se le conocía con el seudónimo de Flor o Florchi, entendiendo que usted ha señalado que no sería la persona o no se le conoce con estos seudónimos. Gracias, congresista Díaz Dios. Doctora Díaz. Bueno, para mí fue la primera experiencia entrar en política y, como bien lo mencioné, cuando entré al Partido Nacionalista no conocía a nadie y empecé poco a poco a trabajar, a hacerme una trayectoria, a hacerme un espacio. Y como siempre lo han dicho, ¿no?, hasta por los medios de comunicación, éramos 4 o 5 personas que creíamos en ese proyecto. Y bueno, siempre fui muy perseverante y vehemente en las cosas y creo que en Lima solamente éramos 2 o 3 candidatas que podíamos salir a los medios de comunicación y ahí es donde empieza mi cercanía con el presidente, con la señora Nadine, para ver temas, qué proyectos presentábamos. En mi caso era candidata, entonces qué proyectos presentábamos y entonces casi siempre, si ustedes ven en Lima, diría, la única candidata al Congreso en esa época que podía lidiar, ¿no?, con mucho respeto con otras candidatas, era quien habla. Entonces, ahí viene mi cercanía. Lo que quiero dejar bien claro, señor presidente, a través de su intermedio, mi cercanía siempre ha sido una cercanía política. Yo no voy a negar mi amistad con nadie. Así tengo un amigo que pueda estar en este momento mal, no voy a negar, porque la amistad, como lo digo, no puede ser consecuencia de investigación o de cuestionamientos. En esa agenda se habla de Flor, pero estoy yo diciendo tajantemente, esa Flor no soy yo. Okay. Congresista Díaz Dios. Sí, eso lo habíamos ya tenido claro. Por eso yo le preguntaba en realidad si dentro de esta cercanía que tuvo, política digamos, pudo conocer si es que a la señora Antonia Alarcón Cubas también se le conocía, no digamos también, se le conocía con el seudónimo de Flor o Florchi. ¿Usted ha escuchado? ¿Le parece conocido estos nombres, estos seudónimos? ¿Le parece conocido en este ambiente político? Sí, que le decían Flor, sí. Okay. Sí. Entonces, podemos ir concluyendo, de acuerdo a su información, de acuerdo a su vivencia, que por lo menos a la señora Antonia Alarcón Cubas se le conocía como Flor. ¿Como Florchi también corresponde? He hablado mucho con la señora Antonia Alarcón y he escuchado por ahí que a veces decíamos tocayas porque Flor, ¿no? Pero la otra nunca he escuchado Florchi. Ok, muchas gracias, presidente. Muy importante lo que nos está diciendo nuestra invitada. Así como ha escuchado estos seudónimos de Flor, usted de repente nos puede ayudar en el ámbito político que usted participó. ¿A quién se le conocía como Xiomi en el Partido Nacionalista? A Xiomi yo lo conocí, ya creo que para la... No. ¿A qué persona se le conocía con ese yo dentro seudónimo? del partido no he tenido mayores relaciones, que no sea como le digo... Creo que me estoy expresando o preguntando mal. Así como usted nos ha dicho que al seudónimo de Flor correspondería, por lo menos con una persona que sería la señora Antonia Alarcón, yo le pregunto, el seudónimo de Xiomi, de acuerdo a su experiencia, ¿a quién corresponde? ¿Quién es el nombre real, digamos, de ese seudónimo? Si no me equivoco, a Salomón Lerner. Perfecto. En el caso de Chío... ahí también quiero ser clara. Gracias. Yo a la señora Rocío Calderón la vengo a conocer cuando ya el señor presidente asume el cargo. Yo nunca antes escuché de ella, yo nunca antes la vi, nunca conocí amistad de ella con la señora Nadine, para nada. Sí, simplemente le decía, en su ámbito político que usted desarrolló, se escuchó a alguien que le decía, oye, vamos a mandarle este correo a Chío, por ejemplo. E incluso creo que la señora Rocío nunca fue por el partido, yo nunca la he visto. Ok. En el caso de Ivos, ¿le suena ese seudónimo? Para nada. Ricamiel, ¿alguna vez ha escuchado ese seudónimo? Para nada, para nada. Ronald. Sí, no sé si será el señor Ronald Barrientos, creo que era. Sí, sí me sonaba. Estaba incluso en el partido, ¿no? Ronald Barrientos, se le conocía como así Ronald. ¿Y qué labor desempeñaba este señor Ronald Barrientos? Sinceramente no sé qué labor desempeñaba, pero estaba en el partido y estaba muy cercano a la congresista Verónica Mendoza, si no me equivoco. Ok, gracias, presidente. En el caso de Cristi, ¿le suena conocido ese seudónimo? Para nada. Y un tema adicional, dentro de esta experiencia que usted ha tenido en su momento cercana con el partido, por lo menos,
¿vio algo que nos pudiera ayudar? Recuerde que también estamos investigando respecto a fondos que podrían haber venido de Venezuela, por ejemplo. En esta experiencia que usted tuvo, ¿vio algo extraño, irregular, algún comentario vinculado con estas investigaciones? Señor presidente, a través de su intermedio, yo soy católica y yo estoy acá viniendo a jurar por la verdad. Yo nunca he visto dentro del partido lo que usted manifiesta. Como le digo, mi trabajo fue netamente político, trabajo de calle, trabajo de campo, es decir, salir a buscar, conformar bases, trabajar con las mujeres. Ese fue mi trabajo. Yo no he estado inmiscuida en otros temas, y las fotos que ustedes pueden apreciar en todos los videos que sacan periodísticos al lado de la señora Nadine y el presidente Ollanta es de la época 2006, cuando yo era candidata. Posteriormente, cuando se habla incluso de la amiguísima que se me ha tildado, la amiguísima es aquella persona que está cercana, es confidente. Yo no veo a la señora Nadine. Una sola oportunidad la vi en Nueva York por un evento formal. Entonces, yo creo que las cosas, yo creo que por la verdad y por el honor de las personas, es necesario que se aclare. No ubico a la persona que usted me ha mencionado, señor congresista. Damos la bienvenida al congresista Julio César Gago y a la congresista Esther Saavedra. Congresista Díaz Dios. Gracias, presidente. Otra de las líneas de investigación que tenemos, además que es público, es un poco ver la real función, el real rol que cumple la señora Nadine Heredia dentro de esta estructura de poder. De lo que usted vio, en esa época la señora Nadine Heredia era secretaria de Relaciones Internacionales, si no me equivoco, o Exteriores, del Partido Nacionalista. Pero en estos correos electrónicos que usted intercambiaba, ya sea primero como candidata, ¿cuál era la real función, en todo caso, que tenía la señora Nadine Heredia? Y la segunda pregunta, presidente, para no hacer esto muy largo, ya cuando usted trabajaba en la bancada nacionalista, ¿qué funciones concretas tenía la señora Nadine Heredia? ¿Daba algunas órdenes, digamos, puntuales, vinculadas con decisiones de gobierno? ¿Me puede repetir la primera pregunta? Porque yo no noto, si es que... Digamos, dos momentos. Un primer momento en el cual usted era candidata, Ajá. ¿correcto? Usted señala que intercambiaba correos electrónicos. En este momento la señora Nadine Heredia era formalmente, por lo menos, secretaria de Relaciones Internacionales. Yo le pregunto, pero en la práctica, ¿qué función cumplía? Ya que usted estaba trabajando, digamos, o candidateando al Congreso por Lima. Ok, a través del señor presidente quiero dejar claro, no es que yo estuviera escribiéndome constantemente por correos con ella, dejemos claro eso, ¿no? Yo creo que siempre, yo he escrito incluso con muchos congresistas por saludos y por cosas así. Cuando yo conozco a la señora Nadine Heredia y al señor presidente, yo tengo que ser sincera. Yo vi una pareja que de verdad particularmente me gustó mucho. Vi una pareja que trabajaban en conjunto, pero siempre, en la época que yo he estado en el partido, se respetó la presidencia que la tenía el señor presidente como presidente del Partido Nacionalista. La señora Nadine acompañaba a su esposo a los eventos, pero todas esas decisiones la tomaban, creo que en el CEN. Posteriormente tuve la oportunidad de estar por muy poco tiempo en el comité político, pero nunca he recibido, empezando, órdenes de la señora, y cuando he sido asesora de la bancada, he sido un poco la asesora principal con 5 asesores, sí ha trabajado a nivel de bancada. Por eso hay un vocero. El vocero es el que se encargaba de poder trasladar las inquietudes o la manera como un proyecto se iba a votar o cómo se iba a firmar una moción con el comité político que lo presidía el presidente de la República. Sí, de repente, y la última pregunta, presidente, para ser un poco más puntual. ¿En qué año fue usted asesora de la bancada nacionalista? El 2006 hasta el 2011, hasta mediados de 2011. Gracias, presidente. Perdón, del 2006 al 2010 en la bancada y de julio del 2010 al 2011 en la Comisión de Transportes y Comunicaciones. Gracias, presidente. Bien, muchas gracias, congresista Díaz Dios. El congresista Héctor Becerril, sigue el congresista Castaña Duy y el congresista Aguinaga. Gracias, presidente. En primer lugar, ya saludar que la invitada, por lo menos
bajó un poco el tono de sus declaraciones, ¿no? Porque parecería que estaba, digamos, un poco exaltada, ¿no es cierto? Y decirle, presidente, que en realidad que quede claramente establecido que creo que ninguno de nosotros hemos conocido a la señora Flor María Díaz. Acá es una investigación que estamos haciendo. En todo caso, la persona quien ha puesto en aprietos y ha traído acá a esta investigación es en todo caso la señora Nadine Heredia, puesto que pues, esa relación amical estrecha que había, incluso hasta asesoramiento, y luego obviamente pues cuando acá vemos en todas las agendas algunos alias, ¿no? Al estilo pues digamos de Lampa lamentablemente, ¿no? Flor, Xiaomi y tantos alias, ¿no? Entonces obviamente en todo caso era lógico, presidente, que habría algún tipo, por lo menos de sospechas. Y aquí hay un colega que tanto reclama, presidente, disculpe usted, salió un poco el tema. En la sesión pasada, aquel colega que no dejó ni siquiera preguntar, toda la sesión se pasó insultando, gritando, no estoy aludiendo a nadie, presidente. Hubo varios ahí gritando, lanzando improperios, insultando. Congresista ahora Becerril, ya sí. ese incidente ya lo hemos superado, creo que deberíamos probablemente hacer las preguntas respectivas. Bueno, no ha mencionado nombres y ya le toca de más, ¿no? Ya le toca ahorita le toca su turno. Sí, pero por favor, una de las cosas que sí quiero puntualizar, mejor evitemos, hagamos las preguntas, ya creo que nuestra invitada de algún modo está respondiendo cada uno de los interrogatorios, así que yo les permitiría, por favor, invocar que no salgamos de esos marcos. Sí, ya le escuché, presidente, pero lo que pasa de hace rato, cuando un colega habla por teléfono, le molesta, pues le pide que se calle. ¿Por qué no se cayó el día de la sesión? Y disculpe, presidente, si me parece pertinente, use mi derecho de hablar y o el día de hoy también está continuamente pues tratando de cortar. Entonces que seamos claros, pues no solamente ahora, sino siempre, presidente. Y como repito, acá lamentablemente una persona que ahora ya sabemos que su palabra está totalmente devaluada y que ha tenido que aceptar la propiedad de las agendas, ha puesto, digamos, en estos avatares a la señora Flor Díaz. La primera pregunta sería, presidente, porque tiene relación con su nombramiento como agregada civil, es si es que en el 2010, cuando trabajaba en el Congreso, hubo una denuncia contra la señora Flor Díaz respecto a la utilización indebida de la línea telefónica para vender propiedades personales. Eso dio lugar, presidente, a una denuncia acá en el Congreso. Eso fue el 2010. Preguntar si esa denuncia terminó, digamos, con alguna sanción administrativa y qué tiempo duró ese proceso. Es la primera pregunta, presidente. Señora Díaz. Por su intermedio, señor presidente. ¿Puedo dirigirme al señor congresista? Por intermedio, presidente. Por intermedio, aquí hay congresistas que me conocen, los 5 años que he trabajado. En ningún momento he venido de una manera acalorada, por el contrario, respeto la comisión de fiscalización. Quiero aclarar tampoco mi amistad estrecha que usted manifiesta, no sé en base a qué. Segundo, a mí nadie me ha puesto en aprietos porque la agenda no dice Flor Díaz ni Flor María. Ahora voy a dar respuesta a esta pregunta, que no es materia de investigación, pero que sí me agrada que me la hagan porque por primera vez voy a poder expresarme y públicamente y con documentos, no con dichos. Cuando a mí se me abre una investigación en el 2010, es porque ya estábamos cercanos a una campaña política y lamentablemente a veces dentro de nuestros partidos, como siempre digo, hay Judas y no les gustaba la idea que pudiera candidatear y se creó esa denuncia a través de un medio de comunicación y se me investigó y fui a la fiscalía, aquí tengo el documento,
me presenté a la Fiscalía Anticorrupción, se me investigó, por lo cual se ordenó que se archive definitivamente esa denuncia, y me gustaría leer algo que aquí lo tengo, el expediente de esta denuncia, donde la fiscal hace mención que después de una exhaustiva investigación, que por el uso del teléfono que según había realizado la suscrita, se llegó a la conclusión de que era una de las personas que menos usó el teléfono. Pero tuve que pasar por una investigación, tuve que pasar porque se diga peculado de uso, pero aquí yo tengo, eso está archivado. No fui sancionada porque no se me tenía por qué sancionar. Cumplí en apersonarme, y aquí tengo el documento, señor, a través del señor presidente, del archivamiento definitivo, y que no dio lugar a ninguna sanción, porque fue... Sí, está bien, creo que lo ha preguntado dentro del marco, está muy bien que haya dicho el estado actual. Sí, y yo no había preguntado, presidente, cuántas veces ha utilizado el teléfono, porque basta una vez que haya utilizado. En todo caso, salió un aviso en los medios de comunicación donde se puso el teléfono para referencia para la venta de los bienes. ¿Y por qué pregunto esto, presidente? Y eso es en el Ministerio Público. La pregunta, presidente, si acá en el Congreso se le abrió algún proceso administrativo, y si cuánto tiempo demoró ese proceso. Es la segunda pregunta. ¿Hubo proceso aquí? Señor presidente, no hubo ningún proceso administrativo ni nada, e incluso yo, antes que pasara todo eso, veces antes conversé con el oficial mayor por lo que había pasado, así es que no tengo ningún proceso administrativo. Gracias, presidente. Me parece bastante raro, obviamente, porque no solamente el procurador anticorrupción Jorge Luis Caldas denunció este hecho, sino que el procurador del Congreso, Julio Villús, presentaron denuncias, digamos. Entonces es raro, en todo caso, que presenta denuncias ante el Ministerio Público, pero no se abre un proceso acá en el interno. ¿Y por qué, presidente, pregunto esto? Tiene una razón de ser, obviamente, ¿no? Porque dentro de los requisitos para obtener el cargo de agregada civil, está pues no hallarse sometido a procesos administrativos, sancionador ni penal, ni haber sido condenado por delito doloso. O sea, sí tiene razón la pregunta que estamos elaborando, presidente. La pregunta es siguiente: si estaba la señora Flor a cargo de alguna caja a favor de la señora Nadine o de su esposo, el actual presidente de la República, si le rendía cuentas a la señora Nadine respecto a esos fondos de una supuesta caja, presidente. Señora Díaz. Por su intermedio, señor presidente, quiero dejar bien claro, señores congresistas, que por eso asumí el cargo de agregada civil, porque no tengo ninguna investigación, y yo creo que somos respetuosos de las instituciones, y la Fiscalía en esa época archivó, así es que, no sé. En relación a lo otro de caja, como he manifestado, en el Partido Nacionalista, en la época que yo he estado activamente, me dediqué exclusivamente a la parte política. Yo tuve muchos cargos, para dejar bien claro cuál era en qué me desenvolvía yo dentro del Partido Nacionalista. Fui coordinadora nacional de mujeres. Fui miembro de la Comisión Nacional de Organización y Movilización del Partido Nacionalista Peruano del 2006 al 2009. Fui responsable política de organización del Cono Este del 2006 al 2009. Fui responsable política de organización de la Provincia Constitucional del Callao del 2006 al 2009. Fui miembro del Tribunal de Honor del Partido Nacionalista desde el 2006 al 2009. Fui miembro de la Comisión de Redacción de los siguientes reglamentos internos: Reglamento de Ética, Reglamento Interno de Organización y Funciones de la Comisión Nacional de Mujeres,
por un proyecto que realizamos, el primer encuentro de mujeres. Presidente. Proyecto. No había pedido esa información. Bien, creo que ya una pregunta podríamos- más. Ya, una pregunta Sí, más. obviamente, presidente, hay que señalar las preguntas que estamos realizando. Le había preguntado por la caja. Lo que manifiesta la señora Flor, más bien, todos esos cargos, todo, digamos, esas acciones que ha realizado en el Partido Nacionalista, y sabiendo ahora fehacientemente que quien ha tenido la preponderancia total en el Partido Nacionalista, quien ha manejado el